Buenas mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos aquí en este pequeño momento de un cafecito con el pastor. El día de hoy nosotros estaremos viendo el capítulo número 3 del libro de Jonás. Pero antes me gustaría que recordemos un poco la circunstancia en la cual se encontraba Jonás y el lugar donde se encontraba Jonás. En el capítulo 1 nosotros vemos a Jonás escapando de la voluntad del Señor, escapando de obedecer lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿no? El Señor había encargado que lleve este mensaje al pueblo de Nínive y vemos que él escapa. Y el lugar donde él se encuentra es en este barco. Y en una parte muy significativa, dice que estaba en el fondo del barco, ¿no? Después vemos en el capítulo 2, la otra circunstancia de Jonás es que él se encuentra el lugar en el vientre de este gran pez, pero vemos en otra circunstancia de su vida, orando, reconociendo, podemos decir también, dándonos el mensaje principal del libro de Jonás, que es en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, que la salvación viene de Jehová. O sea, Dios es quien salva, ¿no? Y Él va a dar testimonio después, ¿no? En esa predicación de la misericordia y que si Él está ahí es porque ha sido salvo. Si Él está predicando el Evangelio es porque ha sido salvo, ¿no? De la muerte en este caso. Entonces el día de hoy estaremos viendo el capítulo 3, la circunstancia, y es aquí donde vamos a concentrar un poquito más. Este capítulo es acerca de la predicación del Evangelio. Jonás recibe la palabra de Dios y él va a llevar este mensaje del Señor. No olvide que la palabra Jonás no significa paloma. Y en este caso, Jonás llegó a ser esa paloma mensajera llevando, ¿no?, el Evangelio de Dios, ¿no? Ese Evangelio de paz, ese Evangelio de arrepentimiento, ¿no? Y es lo que Dios quiere. Para que la paz de Dios reine en nuestros corazones, primeramente tenemos que estar a cuenta con el Señor y esto comienza con un arrepentimiento. Entonces el día de hoy estaremos viendo esto y al final estaremos respondiendo algunas preguntas. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 10. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Entonces dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días a Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Ahora, ¿qué podemos rescatar aquí? Primeramente, el versículo 1 y 2. Y aquí nos habla acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de lo que Dios quiere hacer con sus siervos. No olvide, Jonás era un profeta de Dios, por lo tanto, él tenía que entregar esa palabra. Y aunque vemos, no,
que Jonás se estaba resistiendo a dar este mensaje, Dios nunca bajó los brazos. Dios nunca se arrepintió. Dios nunca puso a Jonás de lado, sino que nuevamente le vuelve a dar las primeras instrucciones que le dio en el capítulo 1, de que vaya y lleve ese evangelio. Ahora, veremos dos cosas muy importantes cuando nosotros desistimos de hacer la voluntad del Señor. Y lo vamos a ver entonces en este momento. Dos cosas que suceden cuando no queremos cumplir o no queremos obedecer al Señor. Amén. Entonces, el versículo 1 nos dice, vino palabra del Señor por segunda vez, no al corazón, en este caso de Jonás. Y es algo que nosotros también tenemos que entender. Detrás de esta insistencia de parte de Dios, de esa persistencia, nos habla de un Dios que nos da oportunidades, un Dios que siempre no está haciendo o tratando de hacer esa obra en nuestras vidas, ¿no? Utilizando diferentes medios para que en un momento despertemos y digamos, Señor, ahora entendí lo que tú quieres para mi vida, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Que respalda también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, ¿no? En Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Esto es lo que va a hacer constantemente el Señor. Ahora, ¿no? Interesante, ¿no? Nuevamente le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, ¿pero qué ocurre cuando nosotros queremos evadir a nuestras responsabilidades como hijos de Dios? Quizás no queremos poner en práctica, ¿no? La palabra del Señor, quizás no queremos llevar el evangelio, el Señor está comenzando a trabajar en nuestros corazones, pero estamos poniendo una clase de resistencia a esto, ¿no? Hay dos cosas que van a ocurrir en nuestras vidas, ¿no? Si no obedecemos. La primera, que los nuevos proyectos que nosotros tengamos, ¿no? O que deseamos hacer, van a carecer del apoyo pleno y de la autoridad espiritual. Yo no voy a poder predicar, yo no voy a poder mostrar, yo no voy a poder dar testimonio si yo no me someto a la voluntad del Señor. Entonces no voy a tener la ayuda del Espíritu Santo. Y segundo, ¿no? Vamos a descubrir que nuestro andar nos enfrenta una y otra vez con la misma circunstancia. O sea, Dios no, como dije, no cruza los brazos y dije, ya no voy a hacer nada porque este hombre no entiende. Mira, y aquí está la misericordia de Dios. Dios constantemente va a ponernos en la misma circunstancia hasta que aprendamos, hasta que nos rindamos completamente al Señor y así podamos ser ese vaso de justicia y esa imagen que Dios está formando en nosotros para poder representarlo a Él en esta tierra y poder ser esa luz como lo fue Cristo Jesús en esta tierra. El Señor dijo que somos como faros, ¿no? Faros puestos en diferentes ciudades. Y el faro, una de las cosas importantes que hace es de guiar a que la demás, en este caso los barcos, no arrecien o no choquen contra las peñas, contra las rocas. Eso es lo que hace, es una advertencia del peligro. Por lo tanto, nosotros llegamos a ser este faro a la gente que no conoce al Señor. Ahora, en el versículo 5 nos habla de algo muy interesante que me llama la atención. Dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Entonces, cuando vi este versículo, vino a mi mente una pregunta, ¿no? Era, ¿quién movió el corazón de estas personas para que creyeran el mensaje? ¿Es que ellos sabían algo acerca de Jonás? ¿Ellos conocían que era un profeta? Bueno, esa pregunta la vamos a ver en este momento y juntamente me vino otra pregunta, ¿no? ¿Por qué creyeron a Jonás? ¿Por qué le creyeron a él? No. Como les dije, ¿no?
Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, estamos en la voluntad del Señor, quien nos respalda es el Espíritu Santo. Eso quiere decir, mientras que nosotros estamos aquí, hemos tomado la decisión de hacer la voluntad del Señor, Dios ya, su Santo Espíritu está comenzando a mover las circunstancias, está comenzando a tocar los corazones hasta que nosotros lleguemos y ¡pum! Sembremos esa semilla, sembremos esas palabras en el corazón de las personas. Por eso no nos debemos desesperar, mis hermanos. No debemos decir, uy, ¿cómo va a ser? No sé si lo haré. Mire, esa gente es así, de esta manera. No creo que reciban la palabra. Mire cómo está mi familia, mire cómo está mi trabajo, todas estas cosas. Para un momento, levanta tu mirada al Señor. Sométete a su palabra. Limpia tu corazón, limpia tu mente. Y espera en el Señor, porque quien está adelante es el Señor, no eres tú. Por lo tanto, lo que Dios está buscando de nosotros es fe y obediencia. Amén. Entonces, leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez, está hablando Pablo aquí. ¿Para quiénes? Para los que van rumbo a la destrucción. Voy a leer en Reina Valera. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este es el mensaje, este es el evangelio que nosotros predicamos. Es ahí donde tenemos que basar la predicación del evangelio. Solo Cristo Jesús puede salvar, solo Cristo Jesús nos puede dar esa comunión con el Padre por medio de Él. Tenemos que creer, tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo para poder tener esa verdadera paz y ese verdadero gozo. Por lo tanto, todos nosotros, los cristianos, el día de hoy, nuestra esperanza más grande es que pronto terminará, ¿no?, toda esta maldad que estamos viendo el día de hoy, toda esa tristeza, ¿no?, todas aquellas cosas, perversidades que estamos viendo, esas depravaciones terminará. ¿Por qué? Porque un día estaremos con el Señor. ¿Quiénes estarán? Solo aquellos que han entregado su vida a Cristo y no están huyendo en hacer la voluntad del Señor. Pedro lo dijo de otra manera en el libro de Hechos. Y esto es muy interesante también. En el libro de Hechos, capítulo 2, es el mismo mensaje, ¿no? Interesante para que podamos ver qué es lo que Dios está pidiendo. Hechos capítulo 22 del 22, capítulo 2, perdón, 22 al 38 dice: pueblo de Israel. Bueno, voy a leer en otra versión. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro aclara este pensamiento.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. O sea, él no iba a ser. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, mire ahí el testimonio, igual que Nínive. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está el mensaje. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Amén, mis hermanos. Entonces, como hemos visto en estos dos pasajes, Jonás fue a Nínive, predicó el evangelio y el pueblo se convirtió. El pueblo se arrepintió y tuvo su salvación. Lo mismo hemos visto en estos pasajes. Pedro y Pablo están predicando el mismo evangelio, lo mismo que hizo Jonás. Ellos recibieron palabra de Dios, ellos entendieron la voluntad de Dios de llevar esta palabra, no importa a quién, es para cada ser humano. Solamente los seres humanos no se salvarán esto. Entonces Cristo Jesús murió por los seres humanos. Digo esto porque hay un pasaje, ¿no?, en capítulo 3 donde habla que inclusive los animales ayunaron, ¿no? No olvide esto, no olvidemos esta parte, que quien dio este decreto fue el rey, no fue Dios. Pero eso no quiere decir que no cuidemos a los animales, por supuesto que sí. Pero no olviden esto y tenemos que ser, leer bien, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que Dios dice y cuáles son las cosas que Dios no dice? Porque hay cosas que podemos hacer según nuestra propia opinión, así como hay muchos dogmas que nosotros mismos hemos puesto en la iglesia, que no van, por supuesto, en contra de la palabra del Señor, sino que es una ayuda para poder cumplir algunas cosas que la palabra del Señor dice. Y esto no es tradición, porque esto lo puede dar cualquier congregación, ¿no? Pero lo que sí no podemos cambiar, ni añadir, ni quitar es la palabra del Señor, las profecías que están escritas en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Por si usted estaba interesado de, ¿los animales también ayudan? No, no ayudan. Cristo Jesús murió por los seres humanos, ¿no? Entonces, regresando nuevamente, se predicó el evangelio, muchas almas se salvaron. Este es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Ahora voy a pasar a la sección de las preguntas. Hay una hermana que nos dice, ¿no? ¿Qué significa hacer voto? Nosotros hemos visto esto, ¿no? En Primera de Juan, si no me equivoco, en Jonás, perdón, capítulo 1, Jonás, capítulo 1, en el versículo 16. Versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, ¿no? Son los marineros que estuvieron con Jonás en el capítulo 1. Ahora, esa palabra, ¿no? Voto, ¿no? Viene del hebreo que significa neder. Ahora, esta palabra significa, es una promesa solemne para uno mismo, a otro o a una deidad, para hacer algo o comportarse de cierta manera. Entonces, cuando nosotros hacemos un voto, estamos diciendo, Señor, yo voy a cumplir esto hasta cierto tiempo, ¿no? Podemos nosotros poner ese tiempo. Es un compromiso, ¿no?
Es por eso que el Señor dice que no hagamos a la ligera esta clase de compromiso si no lo vamos a cumplir. Jesús para librarnos de estas cosas dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de una falta de cumplimiento de voto, lo vemos en la vida ¿cómo se llama? Sansón. Iba a decir Sansón, no, Sansón vemos, ¿no?, como él no cumplió sus votos, ¿no? Pero también nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él hizo sus votos también, ¿no? Es por eso que Él es llamado Nazareno, no tan solamente porque viene de Nazaret, sino que hizo un voto, ¿no? Y en este caso era de no tomar vino, no cortarse el cabello, no afeitarse, no, era un voto que había hecho el Señor también, ¿no? Entonces, esto significa voto, hacer un compromiso. No lo hagamos a la ligera con el Señor. Señor, yo te prometo que si tú haces eso, yo voy a hacer esto. Debemos tener cuidado en esta área. Amén. Amén. Ahora, buscando respuestas a las preguntas que yo dije, ¿no? ¿De quién movió el corazón de estas personas para que recibieran ese mensaje, para que le creyeran a Jonás? Nosotros tenemos un poquito de luz en Lucas capítulo 11, versículo 30. Lucas capítulo 11, versículo 30 dice, hablando el Señor, ¿no? Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. Entonces, aparentemente, ellos ya sabían de quién era el profeta. Ellos habían escuchado de que, podemos decir, un hombre resucitado, un hombre que había sido tragado por ese pez, que estaba 3 días, que estaba 3 noches, el día de hoy viene a nosotros, un hombre resucitado, estuvo muerto, ahora vive. ¿No le habla de algo? ¿No le está diciendo algo estas palabras, este ejemplo de la vida de Jonás? Aquí vemos nuevamente la profecía de lo que iba a ocurrir y de lo que iba a ser el resucitado. En este caso, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que hizo Jonás es lo mismo que hizo Cristo Jesús y es lo mismo que usted y yo como discípulos de Cristo tenemos que hacer. Entonces, aparentemente nos muestra aquí en este versículo que ellos sabían, ya había un testimonio acerca de Jonás. Y también esto lo vemos en Mateo 12:41. Mateo 12:41. Déjenme buscarlo. Mateo 12:41 dice, en el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán, dice, mire, se levantarán, o sea, su testimonio, dice, contra esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y justamente, posiblemente era una de las razones por la cual Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque sabía que si ellos se arrepentían y conociendo a un Dios de misericordia, porque él fue un profeta de Dios, ya había visto, ¿no?, la misericordia de Dios manifestándose en el pueblo rebelde a cual él pertenecía, que es Israel. Entonces dice, si Dios va a perdonar a ellos, entonces, ¿qué es lo que le va a ocurrir a Israel? Seguro juicio vendrá. Claro, él conocía el corazón del pueblo de Israel. Y en esta parte de Mateo 12:41, el Señor está hablando a los fariseos, el Señor está hablando al pueblo de Israel. Ahora, mire lo que vemos aquí, y es algo que debemos entender. Jesús hizo lo mismo que Jonás. Jonás estuvo en el pez, lo cual para ellos, ¿no?, según la mitología del el Medio Oriente, ¿no?, donde estaba Jonás, para ellos descender al Seol, ¿sabes cuántos días duraba? 3 días. 3 días. Es interesante la mitología, ¿no?, del Medio Oriente, ¿no? Así como la mitología griega, ellos también tenían sus pensamientos, sus creencias, ¿no? Y
Y esto concuerda con todo lo que nosotros hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Murió y resucitó. Y después Él viene, ¿y qué es lo que hace? Cumple la voluntad del Padre, así como el Señor. Mi pan es hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y es lo que dijo. Y cuando Jesús resucita, es lo que Él viene a predicar. Y miren, y aquí se centra esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar? ¿Cuál es ese mensaje de salvación? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al predicar la palabra del Señor? Si Jonás pudo predicar siendo un hombre imperfecto, ¿cuánto más Jesús? Y ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo morando? ¿Cuánto más? Entonces, vamos a ver el mensaje de Pablo. Pablo también lo muestra en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. 1 de Corintios, capítulo 1, 18 al 25. Amén. El día de ayer yo tomé un versículo de la Biblia para hacer un paralelismo, ¿no? Acerca de lo que significa estar en el pez, ¿no? Y estar encerrado, ¿no? Fue un tiempo que tomó Jonás para meditar. Tenía que estar en ese lugar encerrado, sin las distracciones del mundo y concentrarse solamente a arreglar su corazón delante del Señor, ¿no? Ahora, yo tomé el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo voy a leer en la otra versión, está un poquito más clara, dice: Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo ve, te recompensará en público, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a orar, ¿no? Cuando vamos a tener esa comunión con el Padre, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la razón por la cual yo voy a orar con el Padre? ¿Cuál es mi razón? Cuando yo entro a un cuarto, ¿por qué cierro la puerta? Si lo tomamos para dormir, yo no quiero que nadie me moleste, yo no quiero escuchar ningún ruido. Cierro la puerta para poder descansar. De la misma manera, cuando yo voy a entrar en oración, lo único que yo quiero es concentrarme en mi comunión con el Padre. Yo quiero escuchar una palabra de Dios. Yo quiero que Dios hable a mi corazón. Pero si hay ruido alrededor, entonces va a ser muy, muy difícil. E inclusive no voy a comprender lo que Dios va a tratar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Jesús dijo, ¿no? Mi yugo es fácil y ligera mis cargas. Él nos da una invitación a que traigamos nuestras cargas a Él y que tomemos su yugo. Y que hagamos su voluntad y que caminemos con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y aquí es donde tenemos que comprender. Cerrar la puerta es mis preocupaciones. Todo lo que en este momento está interfiriendo mi comunión con el Señor. En este caso, las preocupaciones, los problemas. Ok, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, pero en el momento de orar, voy a orar al Señor, voy a hablar con el Señor, voy a entregarle mi pensamiento, mi corazón a Él, para que Él comience a hacer la obra en mi vida. No estoy diciendo huir, no, sino para poder yo enfrentar estos problemas, lo que yo tengo que hacer es primeramente ir a la fuente de amor, a la fuente de sabiduría, a la fuente de paz, a la fuente de misericordia, a la fuente de perdón. Tengo que ir, alimentarme de esto y poder bajar y poder enfrentar las situaciones de la manera como Dios me dice en su palabra. Entonces yo cierro todo aquello que me está molestando el día de hoy. No estoy diciendo mi esposo, mis hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas cargas que están en mi mente, que están en mi corazón. ¿Me entiende? Decir, voy a confiar en el Señor. Y una de las maneras es hablar con el Señor. Decirle, Señor, en este momento
estoy pasando este problema, por favor, ayúdame. Dame dirección, dame fuerzas para poder enfrentar estas cosas. Amén. Se trata de esto. Entonces, mis hermanos, aleluya. Terminamos hasta aquí este capítulo 3 y me gustaría en este momento orar con ustedes. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que esta palabra siga guiándonos, Señor, y haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Haznos sensible a tu palabra y como Jonás, Señor, podamos aprender la lección y en esta vez hacer lo que tú pides de nosotros. Gracias te doy. Bendice a todos mis hermanos, todas las personas que están viendo este video, que sea de mucha edificación y sobre todo entender que tú salvas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar en este momento en su programa Un Cafecito con el Pastor. Que el Señor me los bendiga y mañana estaremos terminando el libro de Jonás en el capítulo 4. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor me los bendiga.